Ajá. Y bueno, pues ya para empezar, o sea, nos tardamos un poco de rato y a lo mejor podemos pensar que es un poco tedioso y todo esto, pero pues siempre defiendo mucho esta parte del taller para, para cortar el hielo entre nosotros y como empezar a vernos, pues no voy a decir que, ay, somos una gran familia y etcétera, porque luego pues puede pasar que se acaba el taller y ni nos volvemos a ver ni a escribir ni nada, pero durante la duración de este taller, pues sí me gustaría que tomáramos, voy a decir esa palabra, ese compromiso de leer a las demás, a los demás, lo cual me recuerda un montón de temas de que si quieren poner sus pronombres en sus nombres, como que esa clase de cosas, yo quiero que este sea un espacio seguro para ustedes y eso implica muchas cosas, ¿no? O sea, que pongan sus pronombres o no, que prendan o apaguen su cámara si quieren, o sea, que estén como que lo más cómodos posibles y que incluso puedan declinar una participación, ¿no? O sea, que a lo mejor yo te digo, no sé, Rox, Jenny, y ustedes digan, no, ahorita no. Eso también es importante. Eh, pero bueno, yo encuentro que los mejores talleres son aquellos donde todos participamos y como que nos entregamos a la dinámica. Y otra cosa que yo quería mencionar es, pues en este tema de que está, pues iba a decir muy en boga, pero no, o sea, no es algo que esté en boga, es algo que debería estar siempre en la discusión pública, que es el tema de las neurodivergencias. Y yo tengo una divergencia que es, tengo trastorno bipolar, entonces, no sé, me parece importante mencionarlo porque puede ser que en alguna sesión no llegue, o sea, no es que no llegue de la nada, ¿no? O sea, obviamente les avisaría y todo, pero a mí, o sea, como que doy un taller al año casi porque me causan así, me pueden causar angustia verdaderamente y como que me involucro mucho en el proceso y demás y a veces me pueden detonar una crisis de manía o cosas así. Entonces, pues bueno, pedirles como esa paciencia y esa comprensión de si por algún momento a veces me pasa, también tengo pues varias cositas, ¿no? O sea, todos los que tenemos, y seguramente si nos pones a platicar de esos todos tenemos algo, ¿no? O sea, el TDA, o sea, sí, tengo TDA y además un poco de autismo, entonces a veces pierdo el hilo, a veces estoy hablando de algo, o sea, Claudia, que estuvo en el taller del año pasado, un día me sentí particularmente errática en un taller, como que empezaba a hablar y no sabía en qué iba a terminar mi frase, como Michael Scott, ¿no? Si han visto The Office así de a veces empiezo a hablar y no sé dónde va a terminar mi oración, o sea, un poco así me sentí en un taller y fue así como, ay, denme chance de reagruparme y recuperarme para la siguiente sesión. Entonces, pues eso, ponerlo sobre la mesa y que ustedes también me puedan compartir si se sienten con esa confianza, pues eso, ¿no? O sea, que realmente sea esa sesión que se regalen cada semana, que no sea una especie de piedra en el zapato, de algo que, ay, no, ya es el taller y que flojera nos pone a trabajar o lo que sea, ¿no? O sea, que se trate pues, de algo más divertido, por decirlo así. O sea, que sea algo que nos ayude en nuestra labor de escritura, que nos asome hacia otros textos, hacia otras personas, hacia otros estilos, y eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, yo creo que, pues, hay que decirlo tal cual, o sea, un taller no te enseña a escribir, o sea, a veces lo que en un taller se juega es una especie de suerte y de compatibilidad entre las personas que te tocan. O sea, siempre pasa que, pues ahora que se pusieron de moda los talleres en línea, que yo lo celebro, fue, si pudiéramos nombrar de las poquísimas cosas buenas que nos dejó la pandemia, yo creo que fue
este surgimiento de tantos talleres en línea y algunos así tan específicos que nos ponen al alcance esas otras formas de pensar, que a lo mejor da el taller a alguien que vive en una ciudad muy lejos de la que vivimos o en otro país, incluso entonces, pues me parece que, o sea, eso es algo muy bueno, ¿no? O sea, siempre, como les digo, hay la persona que habla mucho, hay el que no quiere participar, yo como que un poco a veces pongo ese tipo de reglas de tratar de que nuestras participaciones no duren, no sé, más de 3 minutos para que todos podamos hablar, o sea, como el clásico, no agarrar el micrófono tanto, aunque me siento mal porque yo lo estoy agarrando en este momento y yo justo le decía a un amigo hace rato así como que, pues sí, un taller es como una especie o sea, una clase, ustedes lo saben mucho si ustedes dan clases, hay una especie de monólogo actuado que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, es como una carrera de actuación, como una clase de actuación, ¿no? Entonces, pues bueno, eso. Dos, o sea, la razón por la que yo organicé este taller y que lo estuve como perfeccionando un poco el año pasado, que teníamos más sesiones, pero ahora les voy a decir en qué van a quedar cada una, pues es compartir parte del método que yo uso, por decirlo así, en la escritura de mis cuentos. Y esto, pues sí, o sea, son los cuentos, yo les compartí la constelación cuentaria, que es algo que siempre comparto en mis talleres, que es una lista de cuentos que a mí me gustan, en los que trato de incluir cuentos de todos los géneros, pero obviamente hay una abundancia del tipo de cuento que a mí me gusta, que en general es el cuento, vamos a decirlo, realista o mimético, eh, un poco más largo, etcétera, ¿no? Pero a mí me gustaría, yo siempre les digo, y yo los voy metiendo a la constelación, que le metan mano, que cada quien proponga, o sea, hay 1 millón de cuentos clásicos, además, que a mí se me olvidó poner de plano. Entonces, por favor, échenle un ojo y vayan metiendo los cuentos, o sea, enséñenme a mí también, ¿no? O sea, yo no soy la autoridad en cuentos ni la experta número uno en cuentos, o sea, a mí me encanta leer cuentos, yo quiero seguir leyendo cuentos, entonces, por favor, por ahí. Pero bueno, a lo que voy es, sí, esta es mi metodología, es la que yo he usado, que he descubierto que me funciona, que no solo la usé en mi libro, que también como paréntesis, si no es comercial ni mucho menos, ¿no? O sea, si no lo han leído, con toda confianza yo se los puedo compartir. Claro, con mucha discreción, porque ya saben, la editorial, etcétera, pero yo sí creo que la cultura es libre y, y que pues sí, lo máximo que le puede suceder siempre a un escritor o escritora es que te lean, ¿no? Entonces, que alguien quiera leerte es ya suficiente pago. Entonces, cuando tengamos ya el chat, eh, que por cierto les voy a pedir, ya les había dicho por mail, pero si pueden ahorita poner en el chat su número de teléfono para yo al terminar la sesión crear nuestro chat. Por allá les voy a pasar mi libro, lo pueden compartir, pero como les digo, con discreción, ¿no? No diciendo, me lo pasó Lilia, o sea, tratar de decir, de no decir o decirle solo a personas de confianza que yo se los compartí. Y bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, es mi metodología, es la que descubrí escribiendo ese libro y más recientemente otro cuento que escribí que está en una antología, que también se los voy a compartir ese cuento. Entonces, ese cuento ya digamos que cimentó esta metodología. Yo elijo llamarla así, es mucho, es halagarla demasiado, ¿no? Llamarle metodología, pero como es una serie de impresiones, de nociones que tengo yo en torno al cuento y que me gustaría compartirles.
pero creo que cada quien es responsable de elaborar su propia poética, ¿no? Eso siempre va a ser algo que cada escritor debe montar por sí solo, o sea, es la catedral que solamente ustedes pueden diseñar y construir, ¿no? O sea, este tipo de talleres espero yo que sean más disparadores que otra cosa, o sea, es teórico, pero también es práctico, ¿no? Y sí la idea es que terminen el cuento con el que entraron, que en esta ocasión no los leí antes, como que dije, los quiero leer cuando estemos en el taller, ¿no? O sea, en la primera edición de este taller mandaban su cuento, mandaban la idea y ya yo de ahí juzgaba, pero ahora creo que quiero descubrirlos con ustedes, con todos. Y bueno, lo que hago, pues sí, es señalarles un conjunto de elementos que para mí hacen que resulte un buen cuento, ¿no? Insisto, el cuento que para mí es un buen cuento, el que yo considero así. eh, por eso yo les decía cuando me mandaban su mail de inscripción, piensa en el tema de tu cuento, que esto ya lo vamos a ver más al rato, y también en cuál es ese panteón de escritores y escritoras, de cuentistas, que forma, o sea, a qué cuentos mi cuento aspira, o a qué cuento, aunque sea uno solo, ¿no? Eso lo tenemos que tener como muy claro, ¿no? O sea, finalmente yo no puedo darles todos mis trucos, por decirlo así. Digamos que yo he aprendido ciertos trucos, pero no se trata de decirte, ay, haz esto y haz lo otro, ¿no? O sea, siempre creo que hay algo misterioso y 100% personal en el proceso que cada quien descubre, ¿no? Y a lo mejor mis herramientas y a lo mejor mis consejos pueden servirme a mí, pero no a ustedes. Entonces, eh, vamos a quedarnos en esa especie de compartir textos, vamos a analizar muchos de los textos de los cuentos que a mí me gustan, que muchos están en la constelación cuentaria y si no, los vamos a compartir en el chat. Eh, y, y bueno, creo que obviamente en la literatura no hay recetas, no hay métodos comprobados, no es una ciencia exacta. Toda interpretación, todo intento de categorización es subjetivo, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a empezar por ahí y les quiero compartir. También otra cosa que tengo que decir es, bueno, no sé si vieron por Twitter, pero Trenza Resiste, que es un grupo en el que está Natalia Flores, a quien no sé si han leído, pero deberían, es una economista marxista, feminista muy, muy buena, y socióloga y bueno, pensadora en general. Ella pues lidera este grupo y me prestó el Zoom. Si no, hubiéramos tenido que hacer algo que yo pensaba en mi mente que era así como sesiones de 40 minutos y descansitos, ¿no? Es que ya saben qué es lo que te deja el Zoom, pero bueno, gracias a ellas tenemos el Zoom, pero no lo sé usar muy bien. Entonces les pido de nuevo paciencia. Voy a ver si puedo, a ver, ¿cómo era para mostrar, para compartir pantalla? A ver, En la parte de abajo tienes una ajá, tirita donde ajá. dice participantes, chatear y compartir y ahí le picas. A ver, es que justo estoy quitando el chat. Y bueno, también otra cosa, o sea, puse yo las sesiones de 6 a 8:30, o sea, sé que a las 7:30 ya vamos a estar muy cansados, o sea, el chiste es para que tomemos un descansito a la mitad del taller, vamos por un café, por agua, lo que sea. Y de todos modos vamos a hacer ejercicios en el taller que, no sé, van a tomar 15 minutos, etcétera. A ver, me dice Marisol que junto a compartir pantalla. Ay, a ver, tengo muchas pantallas. Bueno, creo que ahí ya están viendo la pantalla. Sí. Bueno, em,
quise ponerles esta frase de Valéry porque, bueno, es una con la que a mí me gusta mucho iniciar, o sea, como que hay que pensar en lo que se está, pensar no en lo que se está haciendo, sino en lo que se podrá hacer algún día. Sin esto no se puede trabajar, ¿no? O sea, y es una de las inquietudes que muchas de ustedes manifestaron en sus presentaciones, ¿no? Como que todos estamos en un momento relativo en nuestra carrera como escritores, escritoras. A mí no me gusta ponerme en una situación, ¿no? Obviamente sería además ridículo, como de yo sé mucho, o sea, aquí habemos personas ya publicadas, personas con doctorado, o sea, realmente no es una competencia de conocimientos y creo que cada quien está en el momento preciso de su carrera personal, ¿no? O sea, y carrera no me refiero en un sentido de una carrera literaria en cuanto a prestigios, honores, etcétera, sino en cuanto a la carrera como autor o como autora, ¿no? Eh, y siempre hay que pensar en eso, hay que pensar en lo buenas que vamos a hacer algún día y en lo que aspiramos, más allá de lo que podemos hacer ahora mismo. Entonces, bueno, eso me parece muy importante. Yo siempre digo que, pues, el texto es una montaña y solo ustedes pueden determinar qué tan monumental es, ¿no? O sea, cuál es su escala, cuál es su dificultad. O sea, eso eh, ya platicamos un poco a grandes rasgos de cómo el cuento tiene esta cuestión de la rapidez. O sea, si nos ponemos como en una situación eh, de definir. Bueno, yo estaba leyendo justo ayer las clases que dio Cortázar en Berkeley, que si quieren, no, la compré por Kindle. Les iba a decir que se los puedo compartir. Cualquier cosa que tenga yo se las comparto, obviamente, ¿no? Pero bueno, por ahí debe estar ese texto y si no les paso las partes que me interesaron. Pero justo cuando él se pone como a definir el cuento, pues tampoco puede llegar. O sea, primero empieza a hacer una especie de catalogación por temas y claramente no hay ningún tema que le sea ajeno a la literatura. Él dice, o sea, hasta las piedras, de las piedras se puede escribir un gran texto si quien lo escribe es Kafka, ¿no? Eh, no hay, no hay nada que no pueda pasar bajo el filo del cuento. Entonces, pues realmente no lo podemos definir desde ahí. Hay una forma de definirlo por una característica exterior, que es el hecho de que es un texto de corta duración, si lo comparamos frente a la novela, ¿no? Tal parece que las únicas definiciones a las que podemos llegar son por oposición, ¿no? Justamente yo había pensado para este taller, lo había escrito en el del año pasado y todo eso, que ya llegaremos a eso, pero para mí el cuento tiene la forma de un círculo, idealmente en la que el principio y el final se tocan de alguna manera. O sea, un buen cuento será aquel que logre cerrar ese círculo. Eh, y Cortázar habla en esas clases de que él piensa en la esfera, ¿no? Que él piensa en la esfera. Y yo creo que después yo dije, a lo mejor yo ya había leído esto, no por quitarme, y yo llegué a esta idea también por haberla leído, por habérsela leído, ¿no? Eh, y otra comparación así medio boba que había hecho es la clásica de que en estos tiempos que vemos de streaming, que vemos tantas series y películas por internet. O sea, un cuento sería una película y una novela sería una serie, por decirlo así. Pero Cortázar hace la ruptura en que una novela es una película y un cuento es una fotografía. Bueno, son definiciones que ayudan, son comparaciones. Realmente yo creo que lo que define
a un buen cuento, a un cuento en general. Y es una tontería porque también lo define a una novela, también define a un poema, etcétera. Pero para mí, un cuento tiene un número de palabras finitas con las que podemos trabajar. O sea, una novela tiene líneas de fuga. En una novela, su misma forma es experimental, ¿no? O sea, se trata de una novela de descubrir qué es una novela, ¿no? Y Cortázar dice, a una novela se le pueden agregar cosas, la puedes agrandar, incluso muchos escritores terminan escribiendo una segunda parte de la novela, etcétera. Pero el cuento se cierra sobre sí mismo. Y eso que dice él es algo que yo creo también. El cuento se tiene que cerrar sobre sí mismo. Y aquí viene esa definición que para mí es importante, es que un cuento es apto para la relectura siempre. Un cuento idealmente se va a leer más de una vez. Entonces, eso conviene que seamos muy cuidadosos con las palabras que vamos a usar, eh, porque, porque un cuento se presta más a una vista de rayos X, ¿no? A un análisis del que puede salir no muy bien parado el autor o la autora, ¿no? Porque precisamente porque no es muy largo, etcétera. Entonces eso hace que analicemos como con más detalle su estructura, que la veamos, porque en una novela a veces la estructura puede permanecer un poco oculta, pero la estructura de un cuento es más transparente, ¿no? Eh, la otra definición para mí es que, y también lo voy a agrandar a que eso también, obviamente, tiene que ver con cualquier texto literario, sea un poema, una novela, un ensayo, etcétera. Pero un buen texto es aquel en el que no entramos como salimos. O sea, un buen cuento no nos deja indemnes. La transformación que se opera dentro del cuento, de alguna manera, hay una transformación en los personajes, en la situación, etcétera. Esa especie de transformación también tiene que operar en nosotros, los lectores, ¿no? Eh, y bueno, ya analizaremos con más calma estas nociones. Eh, pero quiero empezar a hablar bueno, antes de eso, quiero decirles un poco, antes de empezar con lo que para mí es el fundamento del cuento, que adelanto es el inicio del cuento. El primer párrafo, dos son nucleares en un cuento, pero ahorita vamos a entrar en eso. De nuevo, esta neurodivergencia de que no me organizo en mis cosas, pero les quiero hablar un poco de qué vamos a hablar en las siguientes sesiones, o sea, qué se puede esperar sobre los elementos del cuento que vamos a tocar. Quiero que nos concentremos esta sesión en el inicio y, de ser posible, en la que sigue. Hay que dedicarle más de una sesión a este tema y sobre todo a lo que a sus inicios, ¿no? A los inicios que ustedes van a escribir, que posiblemente ya tienen escritos, pero que van a reescribir, sí, o editar. Y en la segunda clase vamos a hablar un poco de, de un tema que para mí no es lo fundamental de un cuento, aunque siento que es la idea general de lo que es un cuento, que es la trama. La trama no, no genera cuento, no genera ni siquiera literatura, ¿no? O sea, la anécdota por sí sola no contiene la esencia de ningún texto, diría yo, más que tal vez el chisme, ¿no? O algo así como más inmediato, pero no de un texto literario. Entonces, bueno, vamos a ver qué es la trama, qué es lo que se cuenta, si puede resumirse el cuento en una sinopsis, etcétera, ¿no? Y vamos a ver los personajes, trama y personajes, ¿no? Cómo trabajamos con personajes, cómo construimos un personaje,
al yo como personaje, cuando nos usamos como la materia para nuestros textos, que creo que somos el primer personaje, dice Eve Ward, que ella la vamos a traer muy extensamente al taller porque ella es una genia, si no la conocen, y tiene un libro que se llama Las clases de Eve Ward. Nunca he sabido cómo se pronuncia su apellido. Yo a veces digo Uhart, no sé, pero bueno, ese libro lo compiló Liliana Villanueva, que asistió a sus talleres durante años y años y años. Y entonces hizo un librito con una especie de resumen de lo que eran esos talleres con Eve, ¿no? No fue escrito por Eve, pero creo que eso lo hace más interesante porque es un ejercicio de cómo recupera su voz, etcétera. Entonces, bueno, Eve dice que nosotros mismos somos el primer personaje, y sí, y yo no estoy para nada en contra de eso, no estoy en contra de la autoficción, de la memoria, de esas formas de escritura del yo que últimamente son muy vilipendiadas. Eh, Creo que todo lo que escribimos pasa por nuestras experiencias, ¿no? O sea, cualquier situación, aunque esté ubicada en el espacio exterior, etcétera, hay algo de nosotros mismos ahí que siempre queda. Entonces vamos a ver eso, como un poco de dónde se sacan los personajes, dónde podemos observarlos, etcétera, ¿no? En la siguiente sesión hay 4 temas de los que me gustaría hablar. O sea, después de trama y personajes, vamos a hablar un poco del lenguaje, de cómo conseguimos una prosa y un estilo propios, un poco cómo vamos a trabajar con la descripción y el adjetivo, con la narración del hecho, etcétera, ¿no? También vamos a hablar de un tema que es muy importante para mí, que es el de la atmósfera, ¿no? ¿Cómo construimos una atmósfera en nuestros cuentos? O sea, ya dijimos que obviamente un cuento no es nada más una anécdota, no es nada más una trama, sino que debe estar cargado de esta especie de acompañamiento de los sentidos que es la atmósfera, ¿no? También vamos a ver los diálogos, cómo podemos hacer diálogos más realistas, de dónde los sacamos, eh, a qué nos ayudan dentro de la trama. Vamos a hablar un poco del lugar común y otros vicios de la escritura. Y la última sesión, pues claro, tiene que ver con el final del cuento. ¿Cuáles son esas? O sea, vamos a ver un poco superficialmente cuáles son los tipos de finales, que ya desde ahí todo mal, ¿no? Porque obviamente que no podemos clasificar, o sea, vengo diciendo que no es una receta de cocina, o sea, no podemos decir, ay, mi cuento es como una figurita que estoy haciendo por internet y voy a elegir dentro de esta variedad de cuentos la que quede con el mío, ¿no? Eh, Sino que vamos a hablar más al nivel de impresión, de cuál es la impresión con la que vamos a dejar a nuestro lector, lectora, y a partir de ahí trabajar el final que sea más adecuado para nuestros cuentos. Y bueno, también algo de lo que vamos a hablar mucho en el taller es como, me estoy adelantando mucho, les estoy dando así como adelanto, ¿no? Como de la información con la que contamos en el cuento y cómo la vamos dosificando, ¿no? O sea, en teoría nosotros como autores deberíamos saber todo lo que ocurre, en teoría, ¿no? O sea, se supone que tenemos la situación clara, los personajes, etcétera, eh, pero siempre hay como un núcleo de información que Piglia refiriéndose a Hitchcock llama el MacGuffin, que es como a veces el MacGuffin no es importante, ¿no? No sé, un suicidio. El suicidio no es lo importante, ¿no? Sino la información alrededor de eso y cómo la vamos a ir soltando poco a poco a lo largo del texto. El mismo Piglia decía que muchos deben conocer la tesis del cuento de Piglia, que básicamente, o sea, de nuevo a mí, pues me gusta mucho leer estas teorías y estas, o sea, siempre además pues cuando uno es un joven escritor, está hambriente de esa clase de textos, así como que te den una especie
de guía. Pero como les decía, ¿no? Al final esta especie de poética es una construcción nuestra, ¿no? Y no podemos agarrar al pie de la letra lo que otros autores hayan trabajado, pero básicamente Piglia, su tesis es que en el cuento hay dos historias. Una que es la evidente y una secreta que se entreteje en medio de aquella evidente que contamos, ¿no? Me gusta mucho esa teoría, se me hace muy provocadora y creo que la podemos usar mucho en nuestros textos. O sea, esta especie de consejos o de cosas ahí medio prescriptivas, que siempre nos sirvan como disparadores, no como lo que va a terminar por definir nuestro texto, sino esas cosas que nos van a picar un poco ahí la inspiración o la curiosidad, ¿no? Entonces, Piglia también otra de las cosas que decía es que en un cuento hay una situación y en una novela hay personajes. También esto se puede refutar, ¿no? O sea, también podemos pensar que en un cuento también hay personajes, ¿no? Me refiero a, obvio, evidente que los hay, pero que podemos trabajar en torno al personaje más allá de en torno a la situación, ¿no? Entonces, yo quiero trabajar con esta noción de situación más que de anécdota o de trama. Entonces, al final de la sesión de hoy, les voy a pedir un poco que piensen en la situación que están narrando en su cuento y que sean capaces de describirla, de resumirla, que diga a la manera de una sinopsis, ¿no? Por ejemplo, pensando en cuentos que trabajamos el año pasado, dos hermanas reciben un par de tenis que deben compartir. Situaciones hilarantes ocurren a continuación, ¿no? O algo así. Aquí tenía, ay, de aquí a que lo encuentro, no lo voy a encontrar, pero había, bueno, no, luego se los paso. Em, pero bueno, sí, ahora sí que sin más preámbulo, vamos a pensar, vamos a analizar un poco el cuento que leímos hoy, el de la tsunamita de Inés Arredondo, que bueno, yo creo que muchos ya, si no es que todos ya lo habían leído. Es un cuento clásico, a mí personalmente, bueno, pues Lucero la mencionó, a mí Inés Arredondo es una de mis cuentistas favoritas. Es muy elegante, tiene un manejo total de las elipsis, o sea, ella nos cuenta en este cuento de cosas horribles y de vejaciones que ni siquiera tiene que nombrar para que nosotros las imaginemos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué vamos a analizar acá? Bueno, mi teoría es que el cuento, lo más importante que debe tener un cuento es que tenga un inicio que vamos a decirlo así en términos muy coloquiales, un inicio rompedor. O sea, la clave del cuento está en que en ese primer párrafo, en esa primera línea o primeros dos párrafos, nadie puede determinar cuál es el inicio de un cuento porque tiene que ver con qué tan largo es, cómo lo estructuró la autora, etcétera. Eh, hay una, eh, hay una especie de invitación hacia nuestra lectora, así la voy a nombrar en adelante, nuestra lectora, que la va a dejar en una disposición general para continuar con el texto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese primer párrafo, que idealmente condensa el sentido del texto, ¿no? Idealmente todo inicio de cuento tiene ya una especie del mini cuento total en ese primer párrafo, ¿no? Para mí lo más importante es que debe tener lo que yo llamo, podemos llamar ganchos o yo les llamo lianas. ¿Por qué les llamo lianas?
y ya Claudia se acordará de esto. O sea, cuando empezamos con un cuento, tenemos el inicio del cuento y es como nuestro grado cero de empezar a escribir, ¿no? O nuestro primer grado, nuestro nivel uno. De ese nivel uno, que es ese primer párrafo, esa primera línea, dependiendo de cómo la trabajen cada quien, tenemos que tener una especie eh, de punto que nos permita saltar hacia la siguiente parte. Y de esa parte saltar hacia la siguiente. Y de esa hacia la siguiente que finalmente nos llevará al final. O sea, suena como muy obvio, ¿no? Obviamente un cuento tiene un principio, un desarrollo. El clímax no lo menciono tanto, eso es como en las definiciones más como de la primaria, ¿no? De qué partes tiene el cuento. Pero si tiene un inicio, si tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Eso es inevitable, aunque estén mal escritos, aunque eso no es un final o lo que sea, sigue siendo una parte cuantificable, por así decirlo, en las que se puede dividir un cuento, ¿no? Y que podemos reconocer de inmediato. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de esa parte uno a esa parte 2? Y de esa parte 2 que vamos a llamarle el desarrollo, vamos a pasar a esa otra parte tan importante que es el final, ¿no? Entonces yo les llamo lianas. Tu primer párrafo debe tener una serie de, vamos a llamarlo temas, situaciones, palabras que nos van a ayudar a continuar. Podemos tener un inicio excelente, pero a lo mejor ese inicio no nos deja continuar. Y creo que todos hemos estado en esa situación, ¿no? De que empezamos a escribir un texto y en algún punto ya no da para más. O sea, se nos acaba la gasolina y realmente ni porque le metamos por aquí o por allá, simplemente el texto como que se cierra en sí mismo y ya no permite avanzar. Lo que yo sugiero es que en ese primer párrafo haya una serie de claves eh, que ustedes puedan seguir y desarrollar más adelante para continuar con el cuento, ¿no? Eh, vamos a analizar, bueno, esta definición literal de Wikipedia la pegué, pero me parecía que estaba bien porque más simple que esto no se puede, ¿no? O sea, el incipit son las primeras palabras de un texto. El incipit, pues, es todo, ¿no? O sea, ¿es todo o no es todo? Depende, o sea, no siempre es como que, ay, el incipit. Pero vamos a pensar en el cuento. O sea, aquí tengo un ejemplo clásico que es de Borges, el Aleph o el Aleph, ¿no? Como lo pronuncien. Vean, la frase en sí es muy larga. De hecho, la primera frase termina hasta rubios, hasta el punto y coma, pero dejé lo otro porque creo que es parte de la misma idea, ¿no? La candente mañana de febrero en que Beatriz murió, en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Creo que estas son las primeras palabras más, de las más populares de un inicio de un cuento latinoamericano, ¿no? O sea, creo que, pues como estudiosos de la literatura latinoamericana, que es en la que me voy a enfocar mucho mayormente, pues por cuestión de afinidad, de estudios, etcétera. Pues todos nos acordamos un poco cómo cómo empieza este cuento, ¿no? Ahora quiero que analicemos el inicio de la tsunamita. Primero tiene este epígrafe eh, como misterioso, ¿no? Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel y hallaron a Abisag, tsunamita, y trajeronla al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía, mas el rey nunca la conoció. Realmente, si ya leímos el cuento, en el epígrafe está
todo el cuento, ¿no? O sea, le llevaron al rey una mujer que lo calentaba y lo servía, pero él nunca llegó a conocerla, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué palabras emplea Inés Arredondo para abrir este texto. Dice, aquel fue un verano abrasador. O sea, el incipit es, aquel fue un verano abrasador. Me parece uno de los más hermosos. Trate de lo que trate, ¿no? Y además noten cómo sí resume el tema del cuento que ahorita lo vamos a ver, ¿no? El último de mi juventud, lo mismo. Tensa, concentrada en el desafío que precede a la combustión, la ciudad ardía en una sola llama reseca y deslumbrante. En el centro de la llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego con mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo sin mancharlo y mi altivo recato obligaba al saludo deferente. Estaba segura de tener el poder de domeñar las pasiones, de purificarlo todo en el aire encendido que me cercaba y no me consumía. Yo les hablo más adelante de que debemos saber trabajar con campos semánticos. O sea, en nuestro cuento, vamos a decir que en nuestro cuento el tema es el barroco, ¿no? No el tema, sino la forma, eh, cierta inclinación, etcétera, ¿no? Entonces debe haber motivos y debe haber un léxico que aluda a ello, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los campos semánticos de ese párrafo de Inés Arredondo? Vamos a analizarlos un poco, ¿no? Ella habla de un verano abrasador, ¿no? Que es lo caliente, la lujuria, el infierno. El último verano de su juventud es lo que ella al final del cuento pierde, ¿no? Lo que se le arrebata. En medio del ardor, ella resistía con su cabello rubio, como las vírgenes, y vestida de negro, como una viuda, ¿no? Las miradas de los otros hombres que resbalaban por su cuerpo sin tocarlo, ¿no? O sea, ella ya lo menciona ahí, cómo los hombres ella podía levantar una pared entre los hombres y ellos no la tocaban ni siquiera con sus miradas, ¿no? Ella creía tener un poder que evidentemente no tiene, se demuestra al final del cuento, para domeñar y purificar las pasiones, ¿no? El aire encendido terminará por cercarla y consumirla. Bueno, ese cuento, como ya sabemos, inicia con el llamado que se le hace a una mujer que, que está viviendo el último verano de su juventud. No sabemos cuál es esa edad, le podemos asignar alguna arbitrariamente, pero bueno, eso es algo más cultural, ¿no? Es una mujer joven que viste de negro, que defiende a ultranza su virginidad y la llaman para cuidar al tío moribundo con el que ella vivió cuando era niña y que lo consideraba un padre. Y entonces ella narra este a, regreso digamos, al hogar, al sitio del que se partió. Y todo hasta ese momento lo describe con una especie de belleza, de nostalgia, como quien regresa justamente al hogar, ¿no? Pero bueno, en algún momento el tío le pide que se casen, o sea, por medio de intermediarios, etcétera, para dejarle todos sus bienes y un coro de voces que ella registra en su cuento le insisten en que va a ser lo mejor, que es cumplirle al tío, que ha tenido tantas atenciones, que a la vez eso la va a hacer rica y tan virgen como antes, le recuerdo una tía, una prima maliciosa, ¿no? Finalmente se consume el matrimonio, o sea, se consume, no en esos términos, se consume legalmente el matrimonio
y el tío pues pasa que no muere, ¿no? No muere y ella se queda como ahí obligada a cuidarlo, y en algún punto se da cuenta que lo que el tío quiere son sus carnes, son sus caderas, es su cuerpo, es dominarla a ella, consumirla a ella, acercarla a ella. Eh, y ahí es cuando les digo que Inés hace un trabajo increíble de elipsis donde no tiene que... A veces yo pienso ese cuento le vendría bien un poco de rudeza, ¿no? Como de... Pero, pero me parece que así lo cuenta perfecto y al final lo que mantiene al tío con vida es esa, como le dice al padre, es la lujuria, ¿no? Es las ganas de poseerla y finalmente ella tiene que pues abandonarse a ese destino y dice que lo acepta poco a poco, pero obviamente tarda el tío en morir y ella queda realmente transformada por la experiencia, ¿no? O sea, la persona que conocemos al inicio del texto es otra completamente distinta a la que conocemos hacia el final del texto, ¿no? Eh, y con esto que yo les mencionaba de que a mí me gusta pensar que el cuento tiene una figura de círculo, eh, creo que un buen modo de leer cuentos cuando ya los conocimos es un poco contraponer el inicio con el final, ¿no? Entonces, ver el principio y el final como dos piezas que se espejean, ¿no? Que cada una revela lo que la otra no. Entonces, el cuerpo del cuento se convierte en el cambio que permite llegar del punto A al punto B, ¿no? Eh, algo se tiene que haber transformado, algo se tiene que haber desplazado, algo tiene que estar distinto cuando salimos del cuento. Vamos a, a ver, comparto, voy a compartir el cuento. Vamos a ver el final. ¿Cuál es el final de este cuento? A ver si ahí lo pueden leer, lo voy a poner. Ay, no, esperen. A ver si ahí pueden leer. Bueno, regresé y el pecado lo volvió a sacar de la tumba. Luchando sin tregua, pude vencer al cabo de los años, vencer mi odio y al final, muy al final, también vencí a la bestia. Apolonio murió tranquilo, dulce, él mismo. Pero yo no pude volver a ser la que fui. Ahora la vileza y la malicia brillan en los ojos de los hombres que me miran y yo me siento ocasión de pecado para todos. Peor, aquí como que se les fue un typo, peor que la más abyecta de las prostitutas, sola, pecadora, consumida totalmente por la llama implacable que nos envuelve a todos los que como hormigas habitamos este verano cruel que no termina nunca, ¿no? A ver, vamos a pensar en el primer párrafo de este cuento. Fue un verano abrasador, el último de mi juventud. Eh, Vuelve a aludir a ese verano, ¿no? Pero ahora más que un verano es una especie de condición que se petrifica, que es esa llama implacable del verano cruel que no termina nunca, ¿no? O sea, lo que antes era una época del año que en algún punto iba a terminar, a partir de este punto de no retorno ya se convierte en la realidad de las cosas, ¿no? Eh, Ella decía, estaba segura de tener el poder de domeñar las pasiones, de purificarlo todo en el aire encendido que me cercaba y no me consumía. Y ahora al final se siente sola, pecadora, consumida totalmente por esa llama implacable, ¿no? Peor que la más abyecta de las prostitutas. O sea, entonces, si leyéramos nada más el inicio de este cuento y después el final, sería un ejercicio interesante saber qué es lo que llevó a este cambio tan,
tan importante, ¿no? Entonces, bueno, quiero que pensemos en estas situaciones. Eh, eh, ¿Cuál es el tema de su cuento? El cuento que vamos a trabajar en este taller, después en el que vamos a trabajar en este momento, vamos a decirlo así. Del ejercicio que vamos a hacer ahorita, que primero le podemos hacer un descanso, si quieren. Primero, ¿cuál es el tema? Eh, no sé, la soledad, la relación padres e hijos, la amistad entre dos amigas, la pasión, bueno, la manera en la que decidamos determinarlo. Y aquí hago otro paréntesis de este libro que muy interesante de Pablo Duarte, que se llama Ilegible, que no sé si algunos por ahí lo han leído ya. Es un librito de Gris Tormenta donde Pablo Duarte hace una especie de sátira sobre los talleres, ¿no? Entonces, sobre los talleres literarios. Y justo dice, primera sesión, aquí empieza, donde se trata de algún modo de presentar un escenario y dos voces en conflicto, una que plantea la posibilidad de escribir correctamente y otra que reniega y prescribe un modo de perfilar un tema. Eh, en esta primera sesión hablemos del tema, la elección del tema, la claridad temática necesaria para que los textos que están por pergeñar sean los que ustedes pretenden, para que los textos que ejecuten con distinto grado de habilidad digan lo que ustedes pretenden y no otra cosa, para que los textos no digan muchas cosas distintas al mismo tiempo, que también eso pasa, etcétera. O sea, él realmente está haciendo una especie como de burla a esto que en lo que estamos cayendo ahorita, que es pensar en el tema, pero o sea, a veces el tema de un cuento no se puede resumir tan fácilmente y eso también es necesario tenerlo en cuenta. Pero no les estoy diciendo que me digan el tema de su cuento, sino que ustedes lo tengan presente, número uno, eh, que tengan presente cuál es la situación de su cuento y un poco cómo, cómo percibirían esta especie de final espejeado. No siempre tiene que serlo, repito, o sea, de hecho, como que un poco de tarea vamos a analizar esos casos en los que no, etcétera. Eh, pero si el inicio de nuestro cuento fuera un espejo del final de nuestro cuento, ¿cómo sería ese inicio? Y entonces el ejercicio es que aunque ya lo tengamos escrito, lo reescribamos y nos vamos a tomar 15 minutos para hacerlo. Y quien podamos, quien quiera y no sé, que haya tiempo de compartir por lo menos unos 5, que los lean. Si pueden compartir incluso su pantalla, si lo están escribiendo en la computadora o si lo están escribiendo a mano, como ustedes deseen, que escribamos ese primer párrafo o dos de nuestro cuento, pensando en todos estos temas que ya hemos platicado brevemente ahorita, que ya ahora sí ya tomé yo el micrófono de más. Entonces, vamos a tomarnos, a ver, son las 19:35. Vamos a tomar 5 minutos de descanso y luego los 15 para escribir esos primeros dos párrafos. Entonces sería a las 19:55, más o menos 8, por decir así. Tenemos hasta las 8:30 en teoría. Eh, que regresemos para leer esos textos. Entonces, bueno, ya saben, pueden apagar su cámara, lo que ustedes desean, lo que los haga sentir con más comodidad. Y nos vemos 5 para las 8 para compartir esos primeros inicios.
¿Cómo les fue? Bien. Pues bien, pero cuesta, bueno, a mí me costó trabajo, perdone. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Alzamos la mano para participar o puedo hablar? Bueno, ¿cómo les fue? ¿Pudieron escribir algo? Me imagino que ya tenían algo, o sea, creo que la base de toda escritura es la reescritura, ¿no? Siempre no tiene que darnos como cierto rechazo o hasta flojera, diría, volver sobre nuestros pasos y es como una especie de bordado que si no nos salió bien la primera vez hay que deshacerlo y volverlo a hacer hasta que salga, ¿no? Ya comentaremos después más de eso, pero bueno, por lo pronto, ¿quién se anima a ser la primera persona de este taller que nos quiere leer algo suyo y, y pues conocer más de qué va su proyecto? Creo que alguien había hecho una pregunta, pero me parece que no la ¿Lucero? A ver, Lucero, escuchaste. creo que estás hablando, pero no tienes el micrófono. ¿Siguen sin escucharme? Yo sí A ver, escucho. no, También Rox, no te escucho, creo que no escucho escuchamos. a Lilian. Yo creo que es Lilian la que no tiene conectado bien sus Ajá, audífonos. ok. Bueno, entonces, ¿Ahorita me Lucero, nos vas a escuchas? compartir. Tatiana, ¿quién más va a querer? Alicia, muy bien. Marisol. Recuerden que si no participamos esta vez, podemos participar la próxima sesión y, o sea, no importa, ¿no? O sea, todos vamos a leer en algún punto. Entonces, bueno, vámonos y después a ver quién más nos sobra. Nos vamos Lucero, Tatiana, Alicia y Marisol. Ujú. ¿Ya me escuchan? Sí. Ah, igual, o sea, sí puedo leer, pero lo que había dicho Lilian es que alguien había hecho una pregunta y me Ah, parece que no la escuchaste. No sé no vi quién yo creo que era. no. Ay, perdón, mil perdones. ¿Quién fue? Bueno, ¿Tatiana? yo Sí. ajá, yo abrí el micrófono cuando preguntaste que cómo nos fue y te iba a empezar Ah, a decir cómo nos fue, bueno, cómo me fue, pero sí. No, después dije, cuéntanos. si vamos a hacerlo como levantando la mano mejor para que haya un orden y ya en eso me quedé en que cómo iba a ser la participación si levantando la mano y ya nada más, pero entonces seguimos el orden que habías Ok. dicho. Sí, Pero si quieren y, leer. y, y eso que dices está muy bueno, o sea, como pueden empezar, antes de empezar a leer cómo se sintieron, qué dificultades encontraron, o sea, cómo los agarró este ejercicio. Y si ya tenían sobre todo como que un inicio y lo reescribieron, lo remixearon, ¿qué onda ahí? Ujú. Bueno, Lucero, vamos contigo. Ah, va. Pues yo ya tenía escrito. Ay, les comparto mi pantalla. Ah, share screen. No se puede, dice que solo el host puede, pero igual lo puedo leer en voz alta nada más. Si quieren, tú dime, Lilian. No te escucho, tienes apagado tu micrófono. Ay, perdón, qué pena. Que creo que ahí ya le cambié de quiénes pueden compartir A ver. pantalla. Ah, sí, ya ¿Sí? vi. Sí. Ah, pues yo ya tenía el mío escrito y solo le moví un par de cosas. Ujú. No sabía qué texto trabajar para el taller y más que reescribir, la verdad es que leí parte de los dos que quería trabajar y pues decidí me Ujú. decidí por este y tal. ¿Ya? ¿Empiezo? Sí, nada más que ahí no se ve, que no sé qué pasó. Todos A como que ver, se cortó un poco la ¿ya? pantalla. No. ¿Y ahora? Como que está cargándose. Oh, A ver, lo voy a poner otra vez. ajá. Los misterios del Zoom, verdaderamente. Sí, de la tecnología en general. ¿Y ahora?
No. Porque en un principio sí se había podido, pero es que hay como bloques que lo tapan, ¿no? A ver, ahí más o menos ya. Ya sé que, a ver, Como ¿ya? que ahí ya se está medio, nada más hazle un Sí, poquito ahí ya para se ve arriba. casi, ¿no? Ujú, sí. Súper, va. Ok, Ay, Jano otra y vez. Judas. Ah, si quieren, no sé por qué misterio. ¿Está bien si lo leo nada más? Sí, o me lo puedes mandar también y yo lo pongo como tú prefieras. ¿Quiere alguien más empezar? Porque creo que también es mi batería. ¿Puedo estar en segundo lugar en lo que resuelvo Sí, lo de claro. la Sí, sí, tecnología? sí, sí. Va, Bueno, gracias. Tatiana, ¿quieres empezar? ¿Cómo se Y llama yo, tu hijo? ay, Rodrigo, disculpen que esté aquí, pero Mm, seguramente va a estar aquí casi no, siempre para porque le nada. da por estar acá Qué siempre. agradable visita, ¿no? Y le Siempre. digo que si se va a hacer escritor después de estos talleres, me dice que no, por supuesto que no, que él va a ser futbolista, que qué me pasa. Ah, bueno. Bueno, pues a mí me costó trabajo porque yo quería ese inicio, el otro, ¿no? O sea, como Ujú, que eso que decías, que de repente uno tiene, pues como que una gran idea, ¿no? Según uno, y entonces te gusta mucho ese inicio, pero algo no termina de cerrar por completo, entonces no quería cambiarlo. Pero ujú. bueno, hice el ejercicio, dije, pues si no, ¿cómo voy a aprender? Si no, si me niego como a hacer los ejercicios, porque creo que está bien, entonces me Claro, doy pero cuenta que también como puedes que insistir en lo tuyo, ¿eh? O sea, sí, también quise intentarlo para ver cómo funcionaría, ¿no? Pero bueno, les leo este que hice. Eh, bueno, me voy a disculpar ahorita, espero no disculparme tanto porque pues, tampoco es la intención. Ya voy a aprender mucho de ustedes, entonces cuando lo releo hay muchas cosas que no me gustan, pero bueno, ahí va. Aunque lo intentara con todas sus fuerzas, Julia no podía dormir. El cansancio la jalaba hacia un extremo y la incertidumbre hacia el otro. Iba pensando en lo oscuras que son las noches en la carretera y en que quería llegar lo más pronto posible al baño de la próxima gasolinera. La oscuridad solo se desgarraba un poco a medida que las luces del autobús pasaban sobre el asfalto. Adentro, todo mundo dormía. Ella sostenía con fuerza la pequeña mano tibia de su hija, como para que no se le escapara, no solo aquella noche, sino nunca. Aún faltaban algunos kilómetros para llegar a la próxima gasolinera y 3 horas para llegar al mar. Y ahí se acaba. wow, pues yo creo que ahí tienes un inicio muy interesante con muchas de estas cosas que mencioné, como esta especie de lianas para poder seguir. O sea, ya mencionas en este primer inicio a dos personajes primordiales que son tu protagonista y su hija. Ya tenemos una atmósfera, o sea, la luz que se rasgaba, etcétera. O sea, eso nos da de inmediato una sensación de estar transportándonos en medio de la noche, etcétera. Y 3 horas para llegar al mar, o sea, con eso terminaste en una promesa, ¿no? ¿A dónde van? ¿Por qué van allá? Hay una cierta preocupación, hay intriga, misterio, tensión, o sea, creo que en este inicio vamos a llamarlos así, ¿no? Porque, repito, puede ser un párrafo, puede ser menos, pueden ser dos, puede ser 2 líneas, etcétera. Este inicio, vamos a llamarle inicios a este bloque del cuento. Eh, Creo que me emociona mucho. Muchas gracias. No sé qué más opinan los demás, ¿no? Como decía, es importante que, bueno, si quieren, obvio, ¿no? Que podamos darnos nuestras opiniones sinceras y como qué sobra, qué falta, qué nos intriga. Pues creo que es muy emocional esta imagen, ¿no? Que sostiene la mano de su hija. Creo que también aporta mucho, como que sugiere y aporta mucho, como que sugiere que a lo mejor hay una angustia ahí. No sé, ¿no? A mí se me hizo muy, muy sugerente y muy cargada emocionalmente. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y creo que, bueno, algo que no decía es que, bueno, cuando leemos estos inicios, ya es la forma más rápida
de poder compartir un poco de nuestro estilo, un poco de nuestra voz, ¿no? Cómo trabaja, por dónde van nuestros intereses, y un poco hacia dónde ver el cuento, ¿no? O sea, que en este momento todavía es un misterio, es esa invitación a la lectora a que entre en él. Y creo que como invitación, como predisposición, cumple con su objetivo cabalmente. ¿Este es el cuento que te destruyeron, Tatiana, antes? Ay, no hagas caso, o Sí, sea, ese. primero, pues no hacer caso de ninguna especie de devolución que tenga que así hay que llamar, o sea, así las llamo yo, no digo así hay que llamarlas, ¿no? O sea, a mí así me gusta llamarlas y se les llama mucho en otras partes así como a la retroalimentación, como devoluciones, y me gusta pensarlas así porque tiene esta cosa de dar, como una especie de donativo que se le da a la otra persona para que su cuento llegue a un mejor puerto. Y las que son así como viscosas de origen, las devoluciones que tienen como hasta una especie de intención manifiesta de lastimar y de pararle cualquier carro de intención literaria a las personas, no son devoluciones de las que podamos sacar demasiado y que nos puedan ayudar, ¿no? Entonces, no hagas caso, tienes algo importante. Muchas gracias. Bueno, no sé, Lucero, ¿quieres continuar? Ya está. Sí, creo que sí. Igual voy a intentar compartir otra vez y si no se Ujú. logra, pues solo lo voy a leer. Sí. Mm, no se está logrando, ¿verdad? Sí, ahí se ve, nada más hay un cuadrito al final Bueno, pero ahí se alcanza a leer. ok. Se llama Jano y Judas. Pancho no mostró ninguna resistencia en contestar las preguntas que le hice sobre ti. Es más, sonaba orgulloso. Me contó que creciste en un albergue del DIF hasta que te sacaron a los 18 años, que viviste un tiempo en la calle y después entraste a un refugio temporal para adolescentes, donde uno de los empleados de intendencia te ayudó a conseguir trabajo. Desde entonces, te paras a las 5 a.m. de domingo a viernes para ir a la central de abastos y luego al puesto de fruta y verdura que atiendes. Pancho es tu amigo desde hace 4 años y te escribió como el cabrón más confiable y marihuano con el que se ha encontrado. Tuve esa plática con él pocos días después de conocerte. Cuando coincidimos en otra fiesta, no te hablé porque no podía sacarme de la cabeza que te darías cuenta de que sabía demasiado sobre ti. Después de todo, le habías sacado tu historia de vida a uno de tus mejores amigos. Me iba a sentir demasiado tórpete preguntándote a qué te dedicabas cuando ya lo sabía muy bien. El fin de semana siguiente, Pancho insistió en que no podía ser yo tan cobarde como para no dirigirte la palabra, y me arrastró a una fiesta que hiciste en tu departamento, bastante lejos de mis rumbos acostumbrados. Ujú. Ok. Bueno, noto varias cosas interesantes en este cuento, ¿no? Primero, el título me parece provocador. No sé, Judas, Jano, bueno, es un nombre propio Judas también, pero vamos a ver con qué tiene que ver. Lo segundo que llama la atención es que está escrito, que esta clase de cosas no pienso como que las discutamos un poco en el taller, que tiene que ver con esto de, ay, si un cuento está escrito en primera persona o en segunda persona, o sea, esas cuestiones como de estilo que ya son muy propias y que no me parece que entran en el reino de técnicas de escritura de cuento, pero este cuento, por ejemplo, está escrito en segunda persona, lo cual me parece muy interesante, siempre es como una apuesta arriesgada este formato en el que en realidad le estás hablando a este personaje, ¿no? Que se adivina que va a haber una relación amorosa o no, o sea, todo parece indicarlo,
Y hay un tercer personaje ahí que se construye como una especie de Celestino, ¿no? Entonces de entrada el personaje que la hace de Celestino es interesante, Pancho, no es esperable. Y en segunda, este otro personaje se nota que ya desde un principio está desmarcado del tipo de sujetos, que eso lo vamos a ver en la construcción de personaje, que para mí siempre algo que debemos tomarnos como nuestra labor en la escritura de textos literarios es la construcción de personajes, que diga, de sujetos nuevos, ¿no? Y entonces aquí hay un sujeto nuevo que viene de la marginalidad, que trabaja en una central de abastos. O sea, ¿cuántas veces hemos visto esa clase de estos personajes situados en estas coordenadas sociales como protagonistas de un texto literario, ¿no? O sea, ya desde ahí se me hace una apuesta muy arriesgada y muy interesante que definitivamente quiero seguir leyendo. ¿Quién más? ¿Qué otras impresiones les quedaron a ustedes? Claudia, dinos. Ay, a mí me gustó mucho la voz que construyes. Me parece como, no sé, también creo que tiene que ver cómo lo leíste, pero me parece una chica, o sea, creo que dice mucho de la chica, como que chica, chique, chico, no sé si se aclara el género en ningún momento, pero como muy metiche, o sea, como rozando la incorrección, ¿no? Como ya le saqué la sopa, ya sé qué tranza contigo, ¿no? Y eso me agrada, o sea, como que ya dice mucho de la personalidad de la voz. Y como que sí está como ya infringiendo algo, ¿no? Está como, sí, haciendo algo mínimamente incorrecto y lo sabe, ¿no? Entonces también como que de alguna forma lo está reconociendo y en medio de eso pues va a haber como un encuentro. Uh-huh. Está chido. Sí, sí, o sea, de entrada se presenta una situación con una gran rapidez, con una gran eficiencia, y hay esta especie de salto que da la voz narradora, que como tú dices, todavía no sabemos su género, no hay nada que podamos avanzar sobre eso, salvo la heteronorma y decir es una chica, ¿no? Pero hay esta especie de yo me voy a saltar las convenciones sociales y voy a investigar por mi cuenta y me voy a agenciar de esta situación, ¿no? Entonces también eso de entrada hace la situación atractiva, ¿no? Como que no nos vamos a estar eh, en equívocos y así como algo más del género romántico, sino algo más contemporáneo. ¿Quién más puede decir que le dejaron este inicio de Lucero? ¿Marisol? Sí, que a mí me gusta porque creo que también de entrada plantea una intriga, ¿no? Que es por qué necesita un intermediario para saber estas cosas y por qué no puede preguntar directamente, ¿no? Entonces, como que siento que desde la primera oración ya planteó como un problema que tiene que ver con, pues, como con una especie de asimetría donde tuvo que preguntarle al otro por el que realmente quiere saber, ¿no? Y pues eso me pareció que pues puede ser una liana, como tú las llamas, ¿no? Ujú. Sí, yo noto en este cuento muchas hebras, que era algo que quería mencionar hace rato que nos pueden ayudar. O sea, lo que yo digo cuando Piglia dices, hay dos historias, una revelada y otra encubierta, un poco lo que nos dice es cuántas hebras eres capaz de manejar en tu cuento, ¿no? O sea, a cuántos personajes vas a poder manejar, cuántas situaciones vas a poder incluir sin que se te vaya de las manos, ¿no? O sea, siempre hay que pensar en eso, que sea como un mundo contenido que resulte fácil de manejar en los tiempos que ya conocemos del cuento, ¿no? Que no nos vamos a poder definir, pero no sé, un cuento puede ser de una página, puede ser de 20 páginas, a lo mejor más páginas ya sería una novela, son ciertas cosas que se pueden someter a polémica, pero por lo pronto muy interesante. Muchas gracias, Lucero.
Y seguimos con Alicia. ¿Quieres compartir pantalla o como tú quieras? Yo creo que nada más lo leo. Ok, sí, perfecto. Quiero contar de los dos inicios que leyeron ahorita, me gustaron mucho porque plantean como el ambiente que mencionabas, está como súper definido, me gustó mucho, ¿no? Pues tanto ir en un autobús como plantear toda esta imagen social, como que está muy bien planteado y me gustaron mucho los dos. Muchas gracias. Nada más voy a leer los inicios del mío. Dice, bueno, mi cuento se llama El Callado. Eso fue hace mucho tiempo. Lo menos de entonces para acá han pasado 80 años y todos los llevo cargando encima de los huesos. Yo creo por eso traigo la espalda tan encorvada. Con tantísimas cosas que uno vive, la memoria se va diluyendo y luego por eso se confunde una cosa con otra. Se revuelven historias que nada tienen que ver. Pero si vieran de eso sí me acuerdo muy bien. Me acuerdo como si fuera otra vez aquel muchacho tilico que parecía que se iba a quebrar nomás que el viento soplara tantito fuerte. Me acuerdo, como dicen, como si hubiera sido ayer. Entonces era yo muy chamaco. Tendría unos 10, a lo sumo 12 años. Mi madre y yo éramos muy pobres. Vivíamos en una casita de adobe con techo de zinc, mero en el centro de Orizaba. Y hasta allá se iban a meter los cristeros con sus mitotes. Hacía tiempo que nos habían matado a mi padre y mi mamá y yo éramos solitos. ¿Qué le va a hacer uno? Ni cómo reclamarle al destino. Ujú. Me pareció entender que tenías dos inicios. No, no es así. Este es el con el que trabajas. No, son los dos párrafos que decías. Ah, ok, perfecto, sí. Ya. Bueno, para empezar, el título me parece genial. Yo no tengo apartado en el taller así como una sección para que hablemos de títulos, pero creo que la debería instaurar en este porque pues es súper importante, ¿no? O sea, el título es como la portada del libro, aunque es muy arriesgado y no muy serio decir esto, pero el título siempre es lo que nos llama, ¿no? Es como la primerísima entrada a un cuento, ¿no? Muchos cuentos los conocemos nomás por su título, ¿no? Y El Callado me parece título muy bueno, o sea, me recuerda al Entenado de Saer, como a esa especie de títulos. Y, y después lo que viene me parece una especie de contraposición muy interesante porque entonces empieza una especie de monólogo por, por un señor de edad adulta, muy adulta, para recordarse de algo que pasó hace 80 años. Entonces ya es un anciano, por decirlo así. Y en primer lugar, esto que mencionaba también con Lucero me parece muy interesante, que es que haya la inclusión de nuevos sujetos, ¿no? O sea, no hay una exploración rica en la literatura de ningún género sobre lo que son las experiencias de las personas estamos usando muchos eufemismos, ¿no? Pero de las personas de la tercera edad, de los adultos mayores, como lo quieran llamar. Y de entrada, bueno, eso me parece muy interesante, como esos dos aspectos que se podrían decir exteriores al texto. Hay un lenguaje coloquial que además revela, ya entrando al texto, una calidez en la voz de este personaje que ya de entrada lo hace como entrañable. Y cuando menciona a Orizaba y a los cristeros, pues me acordé también de Tatiana, de esto de que obviamente, por ejemplo, tener la profesión de historiadora hace una muy buena escritora, ¿no? Porque imagínate, no solo tener toda la metodología de quien estudia historia, sino simplemente la cantidad de escenarios que se pueden conjurar o que se puede pensar y diseñar la metodología para entenderlo. Entonces, es muy importante tener ese manejo como de hechos históricos y demás, que entra a colación en este cuento.
que también tiene digresiones, etcétera. O sea, pero ya de entrada presentaste un misterio que es, primero, él dice que su memoria ya es muy falible, etcétera, pero que de esto sí se acuerda muy bien. Entonces, ya desde ahí estamos ante una situación, ante un evento que resulta memorable, que nos puede enganchar. O sea, yo hablé que en este inicio puede haber lianas, pero también hablo de ganchos, porque finalmente ese gancho, más que hacia nosotros, es hacia nuestra lectora, ¿no? Que la podamos interesar, ponerla en esta predisposición a que lea nuestro texto, ¿no? Entonces, pues me parece que estás trabajando también con algo muy interesante de lo cual me gustaría saber más, y que ya lo tienes también como muy claro, otros aspectos que vamos a discutir como el tono, etcétera, está eso ya presente. ¿Quién más quisiera compartirle algo a Alicia sobre su inicio? Yo sobre el tono, que aunque bueno, es poquito, me da la impresión de que puede ser muy divertido. Para empezar por este contraste justo como el título, que es El Callado, y luego empieza a hablar un señor que parece muy chismoso, ¿no? Y que empieza, dale, 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 dale. Eh, o sea, a mí, de inicio, o sea, no solo la situación es interesante, sino el tono, ¿no? Como de un viejito chismoso, que aparte el título es El Callado, entonces siento que eso se puede explorar o sea, como si se afina, puede ser una voz súper entretenida y memorable, ¿no? O sea, como que entretenido en el mejor de los sentidos, no como un valor menor a la literatura, sino súper importante, ¿no? Como un cuento que alguien pueda tomar en un hospital y sentirse como, o sea, que esté esperando en un hospital y al leerlo se siente perdido en esa historia, ¿no? Y eso a mí se me hizo muy interesante, como el tono como jocoso y sarcástico de alguna manera entre el título y la voz. Ujú. Sí, yo también pienso igual, aunque justo queda por ver si ese callado se refiere a nuestro narrador o no, que en cierta manera lo estamos esperando y ya de una vez hicimos esa correlación. Pero eso que dices también yo pienso que es algo que no mencioné, pero a mí me parece que un cuento debe ser entretenido, ¿no? Precisamente porque yo siempre digo que un cuento debe ser escrito pensando en la relectura. Entonces, no releemos algo que no nos haya parecido entretenido, ¿no? O sea, a lo mejor podemos reconocer que algo es bueno mientras lo leemos, pero si no nos entretiene en algún punto, va a ser difícil que le demos ese tratamiento, ¿no? Entonces, no, no abjuremos de esa especie de nociones de que lo entretenido está mal y lo que tenemos que hacer debe ser como muy hermético de... No, o sea, lo entretenido es una buena característica, siempre es bueno. Ujú. Me parece muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, si quieren, vamos a escuchar a Marisol. ¿Quieres compartir tu pantalla? Emma? Sí, ahorita la comparto. Puse en rojo lo que trabajé ahora. Me pasó como a Tatiana, que al principio como que no sabía muy bien qué trabajar en el primer párrafo, pero de hecho encontré que la versión trabajada me gustaba mucho más. Ujú. Entonces, pues bueno, dice, vivo dentro de mi madre. Nuestra cuerpa es tierna y mullida. Me siento bien aquí. Tenemos el hábito o la costumbre de iniciar todos los días del mismo modo. Mamá se levanta a las 7, se pone las babuchas rosas y vamos al baño donde hacemos pipí. De nuestra vulva cae un chorro de orina tibia, dorada, aromática. Mamá se queda hojeando una revista que saca del guacal. Nuestra cuerpa aprovecha para sacudirse el sueño. ¿Qué es despertar si no es ensamblarse de lleno en la costumbre? Bostezar, ver cómo la luz de la mañana recorta sus renglones a través de la persiana. Y pues bueno,
Eso es todo y no tiene título. Wow, qué interesante. Me gusta mucho esta voz. Hablando de nuevas voces, me parece muy interesante que cada quien esté jugando con eso. O sea, aquí tenemos la voz nada menos que de un neonato. Si, ahora sí que si entiendo bien, porque luego, pues también uno se confunde y así, ¿no? Pero aquí el primer recurso que me parece hermosísimo y muy entrañable es de que esté hablando de nuestra cuerpa. O sea, no solo de un cuerpo, sino cuerpa y que sea nuestro, ¿no? Y que sean esta especie de máquina de dos conciencias en la que está el bebé y la mamá. eh, Y entonces ya, o sea, digamos que como gancho ya es infalible, ¿no? Desde ahí me tienes intrigada, me tienes interesada. Eh, el texto, bueno, el inicio está lleno de elementos justo de lo que vamos a discutir más adelante, atmosféricos, donde hay esta densidad a las cosas, por ejemplo, la orina que cae es aromática, es dorada, o sea, hay, si vamos a hablar de la cuerpa, vamos a hablar también de sus fluidos, de las cosas que hace, y ahorita quitaste el texto, pero hay una frase así como, ¿qué es despertarse? ¿Cómo era? ¿Qué es despertarse si no sacudirse, ¿Esto? ¿Qué es si no es despertar? ensamblarse de lleno en la, ¿qué es despertar si no es ensamblarse de lleno en la costumbre? O sea, es ya como una de esas frases que subrayas así en un libro. Eh, Así que también para mí este cuento ya tiene todas esas lianas necesarias para avanzar. O sea, hay una situación, que es lo que estábamos hablando hace rato, o sea, no tanto la anécdota, la trama, sino hay una situación, hay estos elementos sensibles que hacen al cuento más atmosférico, más rico en detalles, o sea, más vivo. Hay frases subrayables y, y hay esa intriga de, wow, hacia dónde va a ir esto, ¿no? ¿Cuál es el tono que va a adquirir? Porque justamente empieza con este tono que tal vez puede no mantenerse a lo largo del cuento, entonces eso ya de entrada como que me genera esa duda de todo se va a mantener como tan dulce como ha sido hasta este momento, o sea, me entra ese misterio a mí. A ver, Rox nos quiere contar algo. Sí, me gustó muchísimo, me gustó la diferencia, alcancé a ver tu primera propuesta de inicio y que habías comenzado con aliento corto, pero a mí personalmente me gustan más las frases de aliento largo y tu voz poética es bellísima. También me encantó esa parte de que es despertarse, ¿no? Insertarse en la costumbre y la otra parte donde hablas de la luz de la persiana como renglones y pero también, al igual que Lilian, me creó mucha intriga. ¿Por qué empezar con tanta ternura, con tanta dulzura? Yo la verdad sí tengo una tendencia natural a la maldad como abogada. Y y luego dije, ahorita dijo Lilian, es un neonato. Yo dije, no, es un tumor y va a morir, ¿no? O sea, yo así de, y se le está comiendo por dentro, sí. O sea, entonces, sí, ya estoy así de ya quiero leer y quiero leer como la carcome o como es un dulce fetito que la va a partir. O sea, no sé, Claro, hay pero me muchas gustó mucho tu voz, posibilidades, ¿no? Sí, Muchas, totalmente, pero tu muchas voz, líneas de no creo fuga. que sea un nonato, eso sí, pero no había pensado en la posibilidad sí, del tumor y me gusta. Hay sí, o sí, un sea, es que me nonato, y yo encanta, diciendo neonato, perdón por el... No. sí, pero me encanta así la imagen de, ay, ternura. Lástima que se la va a comer. Sí, ¿no? Sí, Sí. eso como trabajar a Eliana a modo de contraste me parecería interesantísimo. Claudia, dinos, ¿qué opinas?
Bueno, a mí me gusta mucho que ya son como dos personajes, como que se presenta una dualidad. Y eso se me hace así que ya mete como disonancias. O sea, podría estar enmarcado en ternura todo el relato. Sin embargo, o sea, al ser la mamá y el neonato o lo que sea, ya empieza a ser como... Y no sé, o sea, son raros estos relatos como de dos personajes. Obviamente pensé en este de Agatha Christoph, que son los gemelos, ¿no? Y que van juntos, 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 y que no sabes qué onda con eso. Entonces, me gusta mucho que de entrada ya sean dos, ¿no? O sea, se me hace más. Sí, sí, creo que todos nos quedamos con el misterio de a dónde va a ir este cuento y cómo en un pequeño párrafo ya haces un uso muy lujoso de de tu prosa, ¿no? O sea, de hasta dónde puedes llegar en ese nivel y me parece buenísimo. Muchas gracias. Em, bueno, pues vamos a hacer esto. Ahorita voy a hacer el grupo de WhatsApp y les voy a pasar una carpeta que está, pues sí, está en Google Drive. No sé si todos tengan Gmail, creo que no es necesario. Ya me corregirán si es verdad o no. Pero voy a ir poniendo ahí una carpeta de primera sesión, segunda sesión, y en cada carpeta va a ir la grabación de la sesión del día y los ejercicios. Eh, Me gustaría, si es posible, que todos suban antes de la próxima sesión, o sea, no se tienen que apresurar a hacerlo hoy, pero sí que me den un espacio para yo poder dar retroalimentación por escrito, que suban cada uno de sus ejercicios. Obviamente sobra decirlo, pero luego pasa que, que suben nada más una página y no, así me siento a veces como en la secundaria, como tener que decir, pero pongan su nombre, por favor, pongan su nombre y en este ejercicio va a haber lo siguiente, además de este inicio que escribimos hoy, que puede ser un párrafo o dos, quiero que me escriban, por favor, al inicio, cuál es la situación de su cuento. Lo que habíamos platicado de que un cuento no es generalmente, o sea, no es solamente la anécdota, no es solamente la trama, pero sí hay una situación. No, no puede ser la situación final, puede ser la situación que desencadene la acción o aunque no haya acción, ¿no? Hay cuentos de pura reflexión, pero ¿cuál es la situación? Entonces, para yo poder tener como un poco eso más o menos claro y ver hacia dónde apunta ese inicio. Y bueno, ya por último, algo que no mencioné cuando puse esa frase de Valéry, que es que él también, él es el autor de esa famosa noción de que los textos no se terminan, sino que se abandonan. Entonces, pues es un cliché, pero es muy verdadero y aplica a cada uno de los bloques del cuento, ¿no? O sea, en algún punto van a tener que dejar de florear, por decirlo así, este inicio y vamos a tener que avanzar, ¿no? A lo que sigue, después podemos regresar. O sea, yo, yo lo que les aconsejo es que no tengan prisa, o sea, nadie los está apurando, o sea, la literatura no es un trabajo, no es algo obligatorio. A lo mejor sí tenemos una beca del FONCA y tenemos que entregar resultados al final, pero aún así el resultado final no tiene que ser el resultado final, ¿no? O sea, no sé, ya cuando tuve el FONCA entregué mi libro y en realidad el verdadero libro lo acabé sacando 10 años después, ¿no? O sea, tomarnos nuestro tiempo, todo tiene su momento, sus tiempos, no hay que forzarlo. Ya veremos más adelante casos de escritores que escribieron sus cuentos de una sentada, casos de escritores que se tardaron 10 años en un cuento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar lo más posible en este inicio para dejarlo a prueba de balas y tener muy claro qué son las partes de ese inicio que nos van a dejar
continuar hacia los siguientes bloques, por decirlo así. No me gusta decirle bloque porque es como si fuera, les digo, como un producto Lego que hay que armar y pues no se trata de eso, ¿no? Pero vamos a pensar en eso. Y nos vemos la próxima semana a las 6 y ahora mismo hago el grupo y ahí seguimos chismeando, contándonos cosas, les paso ahí algunos textos. Ah, perdón. Vamos a leer los siguientes cuentos para la siguiente sesión. Los tengo aquí en el... Ay. Estos. A lo mejor parecen muchos, no los tienen que leer todos, o sea, no son muy largos, son cuentos, o sea, de aquí al miércoles se los pueden echar ahí en el baño. Están todos en la constelación cuentaria, si no de toda, y si no, puede que alguno se me haya ido, se los voy a poner con su link en el chat. Y un poco la idea es que analicen el inicio, como ya dijimos que le vamos a decir, el inicio con el final. Y si, por ejemplo, en este caso muy especial del todo que surca la nada de César Aera, se cumple ese principio. Spoiler, no se cumple, ¿no? Entonces hay que ver, realmente no hay reglas cerradas, no hay, no, es que todo inicio debe tener fugas hacia el resto del cuento. No, no generalmente, pero hay que ver en las partes en las que sí ocurrió, cómo lo resolvieron, cómo se espejean el inicio y el final. Entonces, esto se los voy a pasar en el chat y les paso ahí los links a estos cuentos. Y pues muchas gracias por la primera sesión y esperamos no tomar el micrófono tanto, que todos participemos lo más posible. Ese es mi deseo. Entonces, bueno, pues que tengan feliz resto de la semana y nos vemos el próximo miércoles 24 a las 6. Bueno, hasta luego y muchas gracias por Lilian, venir. muchas gracias. Gracias por la Descansen. confianza. Mil Descansa. gracias. Bye bye. Bye.